Yo creo que de su experiencia y tanto que ha vivido, esto que nos comparte, sin duda alguna nos debe de llenar el corazón y motivarnos, ¿no? A seguir en el camino del Señor y saber que hay un tiempo para todo, ciertamente, ¿no? Gloria a Dios. Y ahora quisiera que me compartieran un poquito de sus experiencias con el Espíritu Santo. Entonces, quisiera que nos contaran un pequeño testimonio, a lo mejor que han tenido en algún encuentro con el Espíritu Santo, en algún encuentro de Pentecostés, tal vez. Claro, pues yo he tenido una experiencia que no fue como tal con el Espíritu Santo, sino con Mamita María, pero considero que ha sido María a través del Espíritu Santo. Estábamos en un retiro de kenosis, me parece, justamente fue después de que me había integrado oficialmente a la renovación. Esto fue en agosto, finales de agosto, ya para dar inicio a las clases pues, de la escuela normalmente. Recuerdo que era el primer día de ese retiro, fue sábado y domingo. El primer día, como al mediodía, una hermanita del Nacional dio un tema y cuando dio pie a la oración, ella empezó a orar y yo recuerdo haberme sentido muy triste en su tema, con recuerdos del pasado que me dolían. Okay. Recuerdo que cuando ella empezó a pedir la presencia de Mamita María y pidió que nos abrazara a todos los que estábamos ahí. Después de pronunciar esas palabras, yo estaba en un rincón pegado a la pared junto a mi prima y un amigo. Sentí como si alguien de la parte de mi espalda me abrazara, pero no fue como un abrazo extraño o una sensación extraña, era como una sensación que me parecía familiar. No era como si un extraño me abrazara, sino que sentí que alguien literal abrazó y puso sus manos en mi corazón, en mi pecho y me dijo, aquí estoy, todo el pasado ha pasado y no importa. Sentí como ese cambio que literal cuando terminó el retiro, esos sentimientos negativos se habían ido y me había regresado esa paz y esa alegría, esa plenitud. Fue la experiencia más grande. Wow, hermano, qué impactante. Muchas gracias por compartirnos. Igual, hermano Ernesto, ¿alguna experiencia que haya tenido con el Espíritu Santo en algún encuentro? Bueno, cuando comenzamos a reunirnos en el grupo pequeño que les comenté al inicio, antes de que llegáramos a la parroquia, nosotros conocíamos a un hermano que nos invitaba a una comunidad en Toluca que se llama San Juan Chiquito. Esa comunidad era un grupo de jóvenes que se reunían los sábados. Íbamos a Toluca, la reunión era a las 5 de la tarde. Y pues era muy interesante porque nos reuníamos, nos íbamos en el camión y lo más emocionante del asunto era que cuando celebraba la misa del Padre, ungía a los enfermos. Y había un grupito de jóvenes que oraba por gente que tiene alguna manifestación, que ahora sabemos que se llama liberación. Para los que me estén escuchando y que no sepan de qué se trata, son manifestaciones espirituales donde el Espíritu Santo libera a la gente de alguna situación opresiva y donde el Espíritu Santo se manifiesta liberando a la persona, sanándole y dándole de su amor. Cuando yo tuve mi encuentro con Dios, yo ya tenía experiencia en ese tipo de situaciones y manifestaciones del Espíritu Santo un tanto sobrenaturales. Pero cuando yo recibí la efusión del Espíritu Santo en mi retiro, Dios me regaló el don de lenguas. Esa experiencia para mí fue confirmación del amor de Dios, una experiencia que me llenó, no se me quitó la alegría durante mucho tiempo y lo practicaba. Con el tiempo este carisma se fue desarrollando y a través de los hermanos, en este caso los sacerdotes que nos guiaron, y que teníamos encuentros diversos, incluyendo los enjes, llegó a haber algunas manifestaciones donde los sacerdotes nos invitaban a nosotros a apoyarlo, por lo que también pude ver la manifestación del Espíritu Santo tanto en otros como en mí a través del carisma,
como a través de orar por otro necesitado y cómo el Espíritu Santo se manifestó con poder, regalando carismas, regalando liberaciones o sanaciones, por lo que sí son múltiples mis experiencias en ese sentido. Wow, y dentro de estas que nos comparte, nos pudiera compartir algún en específico que a lo mejor le tocó a usted orar por algún enfermo y sucedió un milagro por el Señor. Sí, pues por muchos enfermos me ha tocado hacer oración, sobre todo de oración de sanación interior. En una ocasión hicimos oración por una jovencita que tenía un problema muy profundo. Ella era jovencita de 13 años, tenía una problemática familiar fuerte, no podía dormir en las noches, tenía algunas pesadillas y cuando fue a un retiro de iniciación, tuvo un desmayo, le llamamos descanso nosotros, es un desmayo donde la persona, pues ella no podía regresar, no podía despertar. El sacerdote que estaba encargado de ese retiro pues se asustó porque no sabía qué estaba pasando y yo le comenté que si nos permitía hacer oración por ella, porque pues como no era nuestra comunidad tampoco teníamos la confianza para orar nada más de una manera impulsiva. Nos dio la oportunidad, hicimos oración por ella y se manifestó el carisma de ciencia, donde el Señor nos reveló que esta muchachita había tenido una experiencia traumática en su infancia, en el estado de Veracruz, donde había sido asustada por unos puercos, unos cerdos, y se sintió aterrorizada. Eso lo tenía como una herida emocional, y a través de revelar a Dios con su carisma la problemática también dio la sanación. Posteriormente la fuimos a visitar y ya estaba perfectamente la jovencita. Fue alguna de las sanaciones que me ha llamado la atención mucho, y junto con otras que se han dado. Por ejemplo, hace poco también oramos por mi tía que tuvo se le llama accidente vascular, tuvo un accidente vascular donde tuvo una parálisis, no podía caminar, no podía hablar, y en la comunidad varios de nosotros fuimos a orar por ella y de manera gradual, desde el primer día ella nos manifestó que empezó a sentir el poder de Dios y su sanación a través de nosotros, obviamente como instrumentos de Dios, y claro, como fuimos varios en diferentes momentos, ahorita la podemos ver perfectamente y comparte temas y camina a su ritmo, pues, y vimos la sanación muy palpablemente. Entonces, para gloria de Dios. Wow, gloria a Dios, hermano. Y al final del día, hermanos, estas son unas cuantas obras de las muchísimas que hace el Señor cuando nos decidimos a darle ese sí, cuando nos decidimos a ser valientes y decir: Señor, aquí estoy, úsame, quiero ser tu instrumento. Y les comentaba hace rato, ¿no?, de los corazones dispuestos, y aquí hay jóvenes. Yo sé que tú, hermano, que estás ahí atrás de la pantalla, a lo mejor puedes estar un tanto desanimado por situaciones que han pasado, porque la pandemia nos ha alejado un poquito a lo mejor de nuestra comunidad o de Dios, pero yo te invito a que regreses porque el Señor ha obrado maravillas, sigue obrando maravillas y va a seguir obrando maravillas. Entonces, quiero que vengas, hermano, que seas parte de todo este mover del Señor. Bueno, hermanos, pues continuando, quisiera que nos compartieran ahora un poquito de su comunidad. Entonces, quisiera que nos compartieran igual, de jóvenes, de adultos, cómo están trabajando en su comunidad, qué actividades están teniendo, cuántos jóvenes tienen y qué es lo que ustedes están haciendo a lo mejor para invitar a más integrantes a su comunidad. Sí, mira, pues desde el lado de los jóvenes, nosotros nos pusimos la meta del proyecto de hacer un concierto. Este concierto se llamó Bajo el Cielo y lo hicimos en la segunda semana de vacaciones, en abril. Me parece que fue 23, 22 de abril. Pues yo la verdad me sentía un poco nervioso porque no sabía cuál iba a ser la respuesta de los jóvenes ante pues esta invitación. Porque normalmente cuando uno le hace la invitación, por ejemplo, a sus amigos o a cualquier joven, normalmente siempre te dicen: ah, sí, gracias, y ya, ¿no? Hasta ahí se queda. No es como que, ajá, no hay mucho esa respuesta a esa llamada, pero aún así
Muchos jóvenes de otras parroquias y de otros grupos asistieron. Y algo que a mí me pasó en ese momento fue que a mí no se me da mucho la alabanza de moverme con gran facilidad, como con mucha injundia, pero en ese momento, a pesar de estar cansado por la semana anterior, que fue la primera de vacaciones, empezamos con servicio, retiros, yo estaba cansado, pero fue en ese momento como si ese cansancio me lo hubieran quitado, como si me hubieran puesto una vitamina y yo saqué fuerzas de hasta no sé dónde y bailé como nunca, bueno, dancé como nunca en mi vida para el Señor y literal, hasta yo me desconocí. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Nada más, si nos pudieras compartir un poquito también de cuántos integrantes tienes en tu comunidad de jóvenes. Somos alrededor de 12, 14 jóvenes. Ok, muy bien, hermano, muchas gracias. Igual, hermano Ernesto, si nos puede compartir un poquito de los adultos. Bueno, en relación a los adultos, tengo el gusto de compartirles que hay aproximadamente 5 personas de las que iniciamos el grupo hace más de 30 años, todavía en el equipo de servicio. Ya juntándolas con las demás, somos también como 12 o 13 personas y ya todo el equipo, poco más de 20 personas de servicio. La gente que ha acudido, los adultos a nuestra comunidad durante todos estos años, pues han sido muchas personas, incluso algunas generaciones han pasado, se han renovado y han ido pasando con el tiempo. No obstante, ahora en la pandemia pues sí hubo pues lo que es la cuestión del aislamiento, esto pegó mucho. Nosotros para jalar a jóvenes y adultos permanecimos haciendo transmisiones virtuales para que se pudiera seguir dando este mensaje como adultos. La gente de experiencia lo seguimos aprovechando y con ello nosotros lo que hacemos es para tratar de invitar a más adultos y más jóvenes a través de los retiros. Tenemos de 6, 7, 8 retiros cada año con diversas temáticas, juveniles, para enfermos, hay avanzadas para los jóvenes, hay enjes para los jóvenes, tenemos retiros de tanatología para la gente que ha tenido alguna pérdida significativa, retiros para mujeres, retiros generales y también con los jóvenes en el fin de año se hace a veces alguna pastorela, ya se tiene una tradición inicial en este sentido y ya les comenté yo a los muchachos que también con los conciertos tenemos que hacer otra tradición, por lo que son las formas en que hemos tratado de jalar a la gente. Está regresando ya la gente que estaba en sus casitas con las transmisiones, ahora han ido aumentando poco a poco y nos manejamos como un promedio de 40 personas junto con el equipo y con la gente que va y estamos en esa lucha de irlos jalando poco a poco en el nombre de Dios. Gloria a Dios, hermano. No, pues sin lugar a dudas, San José de las Flores es una comunidad que se ha mantenido trabajando, que doy gloria a Dios por eso, porque hace mucho falta eso afuera, ¿no? Que llevemos el mensaje del Señor y que ustedes sigan activos, invitando, o sea, con 8 retiros al año, eso es muchísimo, muchísimo trabajo, que sabemos que es muy pesado y a pesar de eso ahí siguen, ¿no? Perseverando a pesar de la pandemia y qué bueno, hermanos, sigan así y ustedes que están ahí atrás viéndonos, hermanos, inviten a sus hermanos de comunidad que también se activen porque sí se puede, a pesar de las dificultades que nos ha presentado la pandemia, aquí están mis hermanos que son testimonio vivo del Señor, de que sí se puede cuando hacemos las cosas en el nombre del Señor. Pues bueno, hermanos, ya para terminar nuestra entrevista, quisiera que nos compartieran un pequeño mensaje. Amigo Pepucho, ¿pudieras darle un mensaje a esos jóvenes que nos acompañan allá atrás? Claro, pues yo quiero decirte a ti, joven o adolescente, que has llegado hasta el final de esta entrevista, que pues gracias primeramente por haber visto todo el video y por haber escuchado nuestra plática. Quizá muchas cosas de las que dijimos no te parecen ciertas o te parecen algo faltas de lógica o de realidad, pero yo quiero decirte que sí, que son verdaderas y que esto es lo que hace Dios. Dios se sale de lo ordinario, así que Dios está diciendo hoy a ti, personita que me estás viendo, a ti, joven, a ti, adolescente, que ven y verás. Ven a este encuentro de jóvenes, ven a este encuentro de Pentecostés. Pentecostés es la fiesta en la que celebramos la venida del Espíritu Santo a la iglesia.
Y nosotros que somos la iglesia estamos en espera de un nuevo Pentecostés. Así que yo te invito, y Dios también te hace la invitación a que ven y verás. Ven y el Señor obrará maravillas en tu vida. Muy bien, hermano, muchas gracias. Y hermano Ernesto, por favor, también si nos puedes hacer una invitación, un llamado a estas personas que nos acompañan. Bueno, a todos los que nos escuchan, primero les agradezco también su atención y quiero decirles que esto es algo muy importante. Quiero que sepan que ustedes son hijos de Dios, que la parte más importante es espiritual, que actualmente se está trabajando mucho sobre lo que es la parte sensible, la parte de las emociones y la parte del cuerpo. Hay un culto para todo eso, pero Dios nos hace un llamado a través de estos videos para que entiendas que tu naturaleza es divina, que si tú puedes y quieres escuchar el mensaje de Dios, tú vas a tener un sentido de vida. Yo he trabajado sobre el suicidio y actualmente cada año mueren aproximadamente 1 millón de personas por este acto, porque la gente está perdiendo el sentido de vida. Hay gente muy exitosa, contradictoriamente hablando, la gente como los japoneses, como los europeos o en Estados Unidos están muriendo por suicidio porque han perdido el sentido de vida. Lo han sustituido por drogas y por otras cosas. No obstante, Jesús ahorita nos da la opción de tener un encuentro con Él, de llenarnos de Él y tener un sentido integral de felicidad, haciendo caso a la vocación para la que Él nos creó. Nos creó para ser felices, para compartir este mensaje con otros, y los que ya tenemos tiempo tenemos que ir avanzando. Y los jóvenes que me escuchan tienen esta vocación, por lo que yo les invito a hacer caso de esta vocación, seguir los pasos de Dios, seguir esta obra, y estás llamado para encontrarte con Él, para caminar con Él y para ser feliz en plenitud, para su gloria. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ahí está el llamado, hermanos. Ánimo, sigan adelante, no se desanimen. Es momento de ese reavivar del Espíritu Santo para que esta diócesis dé mucho fruto en el nombre del Señor. Les agradezco mucho su tiempo, el que hayan venido a compartir un poquito de su testimonio, de la obra que ha hecho el Señor en ustedes y en su comunidad. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga mucho. Gracias a ti, César. Hasta luego. Y hermanos, ánimo, recuerden que hasta el cielo no paramos. Asistan a ese retiro, aunque tengan miedo, vengan con miedo, aunque, no sé, con cualquier situación, no dejen que el miedo o cualquier situación les amarre los pies, así que vengan. Amén. Dios.